Citación de políticas públicas y documentos gubernamentales. Definición y características. Los documentos gubernamentales son acciones comunicativas que surgen como respuesta a una situación específica. Son el resultado de las actividades que realizan los órganos de la administración pública en el ejercicio de sus funciones y competencias. Algunos ejemplos de documentos gubernamentales son las identificaciones oficiales, como el pasaporte, la credencial para votar, la cédula profesional y la cartilla de servicio militar nacional. Otro documento de este estilo son los archivos gubernamentales, que son documentos memoriables que reflejan el ejercicio de las facultades de las instituciones públicas. También, como documento de este estilo, son los documentos que subyacen en los archivos contables gubernamentales, que son registros, hechos, actos administrativos, jurídicos, fiscales o contables. Los documentos gubernamentales incluyen informes, leyes, políticas públicas y publicaciones de instituciones oficiales. Estos documentos son producidos por el gobierno o organizaciones asociadas. Son especialmente valiosos por su autoridad y precisión, pero requieren un manejo correcto de sus citas. Es así que la sociedad debe de tener acceso a los documentos gubernamentales, ya que tienen una vocación pública. Las características de los documentos son autoría institucional, propósito informativo, normativo o estadístico y acceso público y credibilidad. Los elementos claves en las referencias de estos tipos de documentos son autoría institucional, título completo, lugar de publicación, publicador, año de publicación, URL o DOI si se aplica. Al citar documentos gubernamentales en estilo Vancouver, siempre se comienza con el nombre de la institución como autor principal. Esto refuerza la fiabilidad de la referencia. Noten como ejemplo que se incluyen todos los elementos necesarios para que la referencia sea completa en este formato general de un documento de este estilo. El formato básico, autor de organización, título del documento, lugar de publicación, publicador, año y disponibilidad. El ejemplo, Gold Hill Organization, Global Hill Expedition, Database, Geneva, WHO 2023, Available From, y está la página que lo liga. Citación de leyes y reglamentos. El formato básico para este tipo de documento es nombre de la ley, número o código, lugar, año. Ejemplo, Ley General de Salud, código 202, Ciudad de México, punto y coma, 2021. Las leyes y reglamentos se citan de forma específica, utilizando siempre el título oficial y los identificadores únicos. Citación de políticas públicas. Las políticas públicas deben citarse con el título exacto para garantizar la correcta identificación. El formato básico es autor
organización. Punto, título de la política, punto, lugar de publicación, dos puntos, publicador, punto y coma, año, punto, disponibilidad. Ejemplo, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las siglas son la Semarnat, se cierra el paréntesis. Punto, Estrategia Nacional de Cambio Climático. Punto, Ciudad de México, dos puntos, Semarnat, punto y coma, 2020. Punto, acceso y tenemos. Citación de documentos estadísticos. Los informes estadísticos requieren especial atención a los datos de publicación y a la disponibilidad en línea. Su formato básico es autor, organización, punto y seguido, título del informe, punto seguido, lugar de publicación, dos puntos, publicador, punto y coma, año, disponibilidad. Ejemplo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entre paréntesis, sus siglas, INEGI, cierro paréntesis, punto y seguido, Censo de Población y Vivienda 2020, punto, Aguascalientes, dos puntos, INEGI, punto y coma, 2020. Disponible y ponemos la página. Citación de documentos internacionales. Documentos que son de alcance global. Tienen un formato similar al nacional, pero suelen publicarse en inglés. Formato básico, autor, organizaciones, título del documento, lugar de publicación, publicador, punto y coma, año, punto seguido, disponibilidad. Ejemplo, United Nations Universal Declaration for Human Rights, punto y seguido, New York, dos puntos, UN, punto y coma, 1948, Available y la liga a donde podemos localizar este documento. Los errores comunes para citar estos documentos y cómo evitarlos. Muchos errores surgen por no verificar la fuente completa del documento. Siempre se debe de revisar los detalles antes de citar. Estos documentos a veces tienen la información precisa dentro del mismo documento. A veces no están aportada ni en las primeras hojas. Aparecen a veces en la hoja final, en los agradecimientos, o hay una cita donde se indica quiénes fueron los autores principales dentro del propio documento. Entonces tú puedes tener omisión de autoría institucional cuando no sabes la procedencia del documento, pero lo puedes investigar y si no, no vas a poderlo citar porque no tienes una fuente fiable o confiable. Uso de títulos incompletos. Hay leyes o hay documentos de tipo gubernamental que los títulos son muy grandes. Acuérdense que pueden abreviarlos y hay veces que estos documentos tienen título y subtítulo. Lo ideal es poner todo completo a fin de hacerlo más fiable en la cita. Falta de URL en los documentos en línea. A veces omitimos cuando consideramos que el documento tiene una fortaleza por ser una ley o un código ya muy antiguo y que no ha cambiado, pero es necesario para aquellos que quieren acceder a estas fuentes que uno lo precise. Ejercicio práctico. Vamos a realizar cómo podemos hacer una referencia para este tipo de documento. Con este ejercicio aplicarán lo aprendido. Recuerden seguir el formato al pie de la letra de lo que les estamos diciendo.
Instrucción. Identifiquen y citen correctamente el siguiente documento. Título: Plan Nacional de Desarrollo 2019 al 2024. El autor es el Gobierno de México. El lugar donde se realiza este documento, Ciudad de México, el año 2019, y les doy la URL, porque falta información. Revisamos el documento y la referencia sería Gobierno de México, punto y seguido, Plan Nacional de Desarrollo 2019 al 2024, punto, Ciudad de México, dos puntos, Gobierno de México, punto y coma, 2019. Available from lo pueden encontrar en la siguiente link. Vamos a desglosar los elementos. El autor es el Gobierno de México. El título de este documento es el Plan Nacional de Desarrollo. El lugar donde se publica es la Ciudad de México. El publicador es el Gobierno de México. El año de publicación 2019 y su disponibilidad. Es fundamental incluir Gobierno de México como autor, ya que es la institución responsable del diseño de este documento y también es el editor. No podemos poner como publicador México porque no es México, es el Gobierno de México. Asegúrense de verificar la URL para confirmar que sigue siendo funcional. Las referencias pues son ligadas a organismos donde ustedes pueden encontrar leyes, pueden encontrar normas, documentos de tipo gubernamental, ya sean nacionales o internacionales.